Bueno, buenos días a todos, casi ya buenas tardes. Mi nombre es Óscar Herrero, soy docente y actualmente trabajo en la Consejería de Educación en Segovia. Entonces, bueno, quiero en estos 10 minutos, que hemos recortado 5 minutillos, pues contaros un poco el uso pedagógico de la inteligencia artificial que estamos haciendo en la Consejería de Educación con las herramientas de Microsoft, ¿no? Entonces, ver todo el potencial, sobre todo con las últimas actualizaciones, y ver qué es lo que está haciendo a día, ahora mismo en el aula, los docentes de nuestra comunidad, tanto de escuela pública como escuela concertada, que todos tienen licencia, los profesores y también los alumnos de escuela pública, de esta licencia de las herramientas de Microsoft. En todo eso, quiero contaros todo eso en 10 minutos, os voy a ir muy rápido y espero llegar al final para que veáis un poco, como os digo, como una muestra general. Empezando por una aproximación, en la que voy a tardar un minuto, sí, que simplemente es, pues bueno, que ya habéis visto de todas las ponencias, de todas las charlas que habéis visto en el auditorio, hay 100.000 aproximaciones, 100.000 conceptos, 100.000 citas de lo que es la inteligencia artificial. Al final lo resumimos todo en que van a haber máquinas que van a pensar como nosotros, ¿no? Es decir, nos van a suplir las máquinas no tardando mucho, ¿no? Esta es una cita de la Comisión Europea de 2023 y luego también tenemos una cita del FMI de 2024 en el que dicen que alrededor del 40% de los trabajos se van a ver visto afectados por el auge de la inteligencia artificial. No dice mal o bien, dice afectados, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, ¿qué ocurre que en docencia, los que somos profes, que cuando vemos esas dos cosas, ¿no? Ese primer concepto y esta primera concepto del FMI, pues se nos viene a la cabeza ese cuadro, ¿no? Los 4 caballos del apocalipsis, entonces de la guerra, la muerte, la peste y el hambre, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con mi clase? ¿Qué va a pasar con mis alumnos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Me van a suplir? No, pues bueno, a mí sí que siempre me gusta rememorar eso, es decir, esto ya lo hemos pasado todos, es decir, nos vamos para atrás y nos pasó lo mismo con la Encarta, con el Rincón del Vago, la Wikipedia, YouTube, y seguimos aquí. Por tanto, considero que vamos a seguir algunos añitos más, al menos también con la inteligencia artificial, ¿vale? Además, como siempre os han contado, la historia de la inteligencia artificial no es de ahora. Sí que es verdad que los últimos 2, 3, 4 años con la inteligencia generativa, pero sí que es verdad que nos retomamos a mediados de 1900 para hablar de inteligencia artificial. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ante esas dudas o ante esos nerviosismos? Pues lo que estáis haciendo aquí todos, ¿no? Habéis perdido hoy un día en formaros, en actualizaros, en ver ponencias, talleres de distinta gente, en educar y no en prohibir, ¿no? Antes hablaba un doctor de la Universidad Complutense de Madrid, decía que, bueno, que había protocolos para que no usaran los chavales la inteligencia artificial. Yo creo que el mejor protocolo que hay es en los chavales cambiar la metodología de aula, es decir, yo como docente, esas actividades con cualidades superiores, hacerlas en el aula, conmigo delante, como profesor, y todas las del rango inferior, hacerlas en clase, ¿no? Mejor protocolo que ese no le hay, y una explicación en el aula, una investigación entre compañeros, eso no lo va a suplir ninguna inteligencia artificial ni ninguna máquina. Bueno, entonces quiero contaros cuál es el uso pedagógico de la IA en 10 herramientas de Microsoft, que estamos en Castilla y León ya trabajando con ellas y que en el día a día pues están desarrollando. Antes de empezar, ese es el ecosistema de Microsoft 365, que seguro que lo conocéis, desde las plataformas de abajo, las soluciones de accesibilidad, herramientas propias y sobre todo los aceleradores de aprendizaje donde tienen más hincapié la inteligencia artificial. Vais a ver cómo estas son las últimas novedades publicadas por Microsoft es a la hora de crear tareas y rúbricas también con inteligencia artificial, ¿no? Dentro de Teams nos vamos a la sección de tareas, vamos a crear tareas y vamos a poder crear tareas en las que ya no voy a perder tiempo en definir tareas, sino que la inteligencia artificial me va a ayudar a simplemente poniendo los climas y especificar unas instrucciones, ya me va a desarrollar la tarea en sí. Por supuesto, esto cuando me preguntan en algún curso, en alguna ponencia, ¿esto es una cosa innovadora del mundo mundial? Pues no, esto ya lo teníamos en las editoriales, en los CDs, en cualquier lado que preguntemos. Pero sí que es verdad que lo vamos a tener integrado dentro de Teams, dentro de las tareas. Por supuesto, lo vamos a editar como profe, porque yo como profe no va nadie a conocer mejor la clase, mi alumno, mi contexto de centro que yo, entonces lo voy a editar, es un borrador, lo debo editar, cambiarlo para ir añadiendo objetivos de aprendizaje, añadiendo eso que llaman brillo, que le ponen como sticker y demás, hacerlo bonito para mis alumnos, pero ya vamos a tener una tarea creada dentro de Teams con la ayuda de inteligencia artificial dentro del propio equipo de Teams, ¿vale? Vais a ver también
que dentro de esas tareas de Teams vamos a poder añadir lo que es Reflect, que es trabajar las emociones con las tareas. Seguro que lo conocéis, seguro que muchos de vosotros lo está haciendo con vuestra clase, ¿no? El poder que los chavales nos contesten cómo se han sentido a la hora de desarrollar esa tarea, cómo se han sentido, si están frustrados, si no, si lo han hecho bien, y poder conocer las emociones propias de nuestros alumnos en el día, ¿no? Vais a ver que todo ese menú podemos ir repasando como esa tarea y dejándola a nuestro gusto de nuestra clase. Y como os digo, pues una vez que ya la conservamos y que tenemos todas esas opciones, podemos asignarla a nuestra clase añadiendo como ese tema de Reflect, que vais a ver que hay un desplegable aquí. Y también el criterio de evaluación, una novedad también de hace un mes, poder crear el criterio de evaluación también por IA. Es decir, hemos creado una tarea con IA y creamos también el criterio de evaluación, es decir, la rúbrica de evaluación también con inteligencia artificial, en el que digo qué es lo que quiero, para qué idioma, qué es lo que quiero que evalúe, para qué curso, y automáticamente me va a dar pues, esos descriptores con esos ítems para poder evaluar, calificar a mis alumnos en esa tarea, ¿vale? Como veis, de forma muy sencilla, no está acelerado el vídeo en nada, y veis que automáticamente tenemos como esa rúbrica creada para poder calificar esa tarea. Ahí la tenéis en los descriptores que hemos tenido en cuenta a la hora de hacerlo, ¿vale? La juntamos, la enviamos y pues lógicamente los chavales van a realizar esa tarea con esa calificación. Vale, continúo. Progreso de lectura. Muy interesante también cómo estamos trabajando ya con el Reading Progress, el progreso de lectura dentro de Teams, ¿vale? Para mejorar la fluidez lectora de los estudiantes y la comprensión en chiquititos para aprender a leer, pero en mayores también, sobre todo, potencial terrible para el tema de idiomas, ¿vale? Vais a ver aquí un ejemplo muy claro. Entonces, tenemos igual tareas, añadir una tarea con los aceleradores de aprendizaje, en este caso con la lectura. Tenemos la posibilidad, como digo, en proceso de lectura, de añadir un texto que tengamos o de crear uno con inteligencia artificial, simplemente tocando temas, edades, la longitud que quiero yo de palabras que tenga ese texto y en qué idiomas. Automáticamente me va a generar un texto que, por supuesto, le voy a poder modificar, le voy a poder cambiar y voy a poder tocarle para usar el fragmento y poder leerle, ¿vale? Tenemos, al final, también la posibilidad de añadir un cuestionario hecho preguntas de comprensión sobre ese texto, también generado con inteligencia artificial en este caso. Y tenemos un texto generado con IA y un cuestionario en Forms creado también con IA para calificar y para ver la comprensión que tiene mi alumno de ese texto, ¿vale? Como veis, el criterio de evaluación, también puedo crear esa rúbrica de evaluación para poder calificar la lectura de ese alumno. ¿Veis? Poniendo el nivel de grado, los conceptos que quiero, la escala y poder adjuntarla como esa rúbrica de evaluación para poder evaluar. Tenéis ahí los descriptores, los ítems y poder tener esa calificación también ponderada. Lo adjuntamos y vais a ver también después cómo el lado desde el alumno, ¿vale? El lado desde el alumno, cómo leemos el texto y automáticamente en distintos idiomas, español, alemán, inglés, francés, y la herramienta ya nos dice las palabras por minuto, palabras omitidas, palabras que ha leído mal, etcétera. Es decir, nos está dando un reporte muy potente a la hora de que yo no puedo perder o no tengo tiempo como profe de leer 30 minutos con mis alumnos todas las semanas, pero sí que puedo generar esta tarea todas las semanas y tener un reporte de cómo ha ido el progreso de mis alumnos a lo largo del curso en ese proceso de lectura en cuanto a precisión, a expresión y a comprensión, como nos venía con ese cuestionario de Forms, ¿vale? Más cosas, el entrenador de lectura, igual que yo como profe le mando una tarea de progreso de lectura, ellos van a tener una plataforma, una herramienta de entrenador de lectura, de forma autónoma, sin la necesidad de que yo como profe esté detrás, ¿vale? Una página en la que ahora mismo es aquatch.microsoft.com, los alumnos de forma gamificada y de forma independiente pueden estar en sus casas con sus padres leyendo y dando ese reporte también de palabras que veníais anteriormente. Lector inmersivo, llevamos 100.000 años con ello también ya trabajando en todas esas plataformas, OneNote, Word Online, Outlook, etcétera. Tenemos la posibilidad también de trabajar con texto, en idiomas, poder trasladarlo, traducir en distintos idiomas, trabajar con gramática, trabajar con tipos de texto, focalizar en cuanto a la lectura, tener las sílabas y trabajar las sílabas, con pictogramas, con nombres gramaticales, etcétera. Es decir, esto lo conocéis
y esto cada vez tiene más potencial en cuanto a las herramientas y sobre todo para el trabajo con necesidades y adaptación a nuestros alumnos en la clase, ¿vale? Continúo rápido. También ya está el Reading Progress activo en OneNote, por tanto nos va a dar pues, reporte de lectura en OneNote, lo que los alumnos lean en OneNote, y tenemos también la posibilidad de lector inmersivo dentro de una web para que también nos traduzca en idiomas y podamos leer ese texto, etcétera, ¿vale? Previsto progreso de entrenamiento de matemáticas, también dentro de Teams y fuera de Teams, igual que el de lectura, también con tareas de matemáticas, con ejercicios de matemáticas, con el mismo progreso que me da reporte de tareas de matemáticas y también el progreso entrenador de búsqueda para lo que es alfabetización informacional, ¿vale? Enseñarles a los alumnos dónde buscar, con qué fuentes confiables, cómo citar, etcétera. Paso Reflect, sabéis todo el tema de emociones, poder hacer check-in dentro de Teams para que los alumnos me contesten cómo se sienten, cómo ha ido la tarea y yo puedo tener un reporte de la clase cómo se sienten con esos monstruitos de emociones, ¿verdad? Que aunque pensamos que puede ser más para los pequeños, pues os sorprenderíais de la información que nos da si trabajamos con esto en mayores e incluso en claustros de docentes en los que ya se ha implementado esto, en lo que cuanto más mayores somos, más para adentro somos y no contamos las cosas, ¿verdad? Pues con esto funciona bastante bien. Y por último, en cuanto a la creación de contenidos, y ya rápidamente, que me he pasado un minuto, como dice Ángel, que hablo mucho, Clipchamp es un editor de vídeo, también dentro de Microsoft, actualmente con cuenta de consumo de Microsoft, pero a partir de julio se estará ya con cuentas también educativas, ¿vale? Efectos especiales, plantillas, textos, transiciones, muy importante, texto a voz con inteligencia artificial y edición de vídeo con inteligencia artificial y además generador de subtítulos automáticamente. Es decir, ya no necesitamos piratear ninguna herramienta de vídeo. Tenemos una súper potente con nuestras licencias de consumo y también educativas próximamente. Microsoft Create, al final es una página en la que tenemos un montón de plantillas por temáticas, por herramientas, en las que vamos a encontrarnos con ya muchas plantillas visualmente muy atractivas que no tener que empezar de cero desde ese documento en Word de blanco o esa Excel en blanco, ¿vale? Vais a ver cómo tenemos en Word posibilidad de hacer folletos, documentos, carteles, currículum, en Excel planificadores, presupuestos, reuniones, mapas conceptuales, infografías en PowerPoint, en forma, encuestas, formularios para padres, etcétera, y en Loopcon también proyectos, reuniones y análisis cooperativo. Create, como os digo, cuenta de consumo para Designer y Clipchamp, aunque Clipchamp, como os digo, en julio ya tendrá también el acceso con cuenta educativa. Y por último, y lo ha dicho el compañero, entonces tampoco le voy a solapar, el tema de Copilot, que es al final la herramienta de productividad con ese lenguaje conversacional, esa nueva forma de hacer búsquedas, ya no es búsqueda si yo busco en los enlaces, sino que directamente es un chat, ¿no?, para poder hacer esas búsquedas en Internet. Lo más importante que yo creo que hay que mencionar es el tema de la protección de datos, es decir, que al usar Copilot con una cuenta educativa, los datos y las búsquedas que yo hago no sirven para entrenar ningún modelo, ¿vale? Y además nos lo dice en el momento que nos logueamos con una cuenta educativa. Esta cuenta es protegida y todo lo que ocurra ahí, en el momento que yo cierre la ventana del navegador, no va a dejar ningún rastro. ¿Desde dónde? Desde el chat, la barra lateral del Edge, aplicación móvil, copilot.microsoft.com y Windows con el Windows C, el comando de Windows C en Windows 11. La imagen ya lo sabéis, de memoria, tampoco vamos a perder mucho tiempo aquí, en el que tenemos pues, 3 modos de conversación, desde más preciso, equilibrado y creativo, y donde, como os digo, vamos a poder hacer búsquedas con lenguaje conversacional y con esos prompt, que os habéis hartado a saber hoy de prompt, y que pues, los elementos para hacer un prompt pues, es ponernos en el lugar de que asuma un rol, es decirle qué objetivo, para quién es, y sobre todo también ponerles un límite, ¿vale? Soy un profesor de no sé dónde, quiero que me hagas una situación de aprendizaje de tal, para unos alumnos de tercero de primaria y con un límite de X palabras. Y pues a partir de ahí seguimos trabajando con él porque hay que verificar las fuentes, ver que el prompt es correcto y seguimos trabajando para que se asimile a lo que nosotros queremos, ¿vale? Todo eso es lo que se puede hacer con Copilot y con eso termino. Búsquedas con prompt, resumir un PDF en Edge, resumir un vídeo YouTube también en YouTube en vídeos que tengan transcripción, generar imágenes, generar contenidos, redactar contenidos, resumen de vídeos, es decir, un montón de potencial para nosotros y también para nuestros alumnos. Es decir, antes, vuelvo a citar también al compañero de la universidad, es decir, si nosotros, que somos docentes, que nos pagan por ello,
estamos encantados cuando Copilot nos hace una situación de aprendizaje, los alumnos que están obligados a estar en clase, que seguramente no les caigamos mal, y encima no les gusta nuestra materia, ¿cómo les podemos demonizar porque nos hagan un trabajo hecho por Copilot? Entonces vamos a saber cómo usarlo y cómo lo van a usar ellos, porque lo van a usar. Por protocolos y sin protocolos lo van a usar, y lo mejor es pues, usarlo bien entre todos. Muchas gracias.